Listo. Bueno, les cuento que en este momento pues nos encontramos en plena calificación de la tarea 4 del curso, desarrollando la tarea 5. Pues como ustedes entenderán, el volumen de estudiantes de este curso es de 270 estudiantes. Yo pues digamos me encargo de varios de los cursos de dibujo del programa, lo cual pues implica como un ejercicio de calificación, de tiempos, de puntualidad en las cosas como importante y rigurosa. Y algunos puntos que para ellos son fundamentales es tener en cuenta, pues, compartir en estas últimas fases, cuando haya enlaces de Drive, carpetas, archivos originales, como verificar muy bien que el archivo esté abierto, tanto para quienes están acá como para quienes están viendo la grabación, porque nos vamos quedando, digamos, sin tiempo de corregir las calificaciones, ¿no? En algunos casos se han dado plazos, se han entendido como situaciones personales y demás, pero en otros también han fallado algunas veces como los links de visualización. Y creo que en estas últimas dos fases sí nos queda ya como imposible recibir eso después, sobre todo porque al finalizar la fase 5 tenemos más o menos una semana y media para calificar todo y después de ello, pues, digamos, toca hacer el cierre académico muy rápido. Entonces les recomiendo estar muy pendientes primero, como unas recomendaciones generales de este cierre, de ver que los links sean de acceso público, que no requieran una contraseña, que las imágenes estén bien cargadas, bueno. Eso y pues por supuesto sus participaciones y demás, tanto en el foro como en las entregas, pues en los tiempos que hemos determinado para ello, por lo mismo, es mucho más difícil recibir como procesos posteriores. Creo que no compartí la presentación. Mm, y ahora sí voy a empezar a compartir mi pantalla, listo. Espero que ya la vean. Se ve la pantalla, se ve la presentación en pantalla completa, que a veces me pasa que Sí, no. señor. Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí. em, Entonces, esta última web, bienvenidos a esta última web conference del curso Dibujo Digital para este periodo 16/1/2025, primer periodo como largo del año. Vamos a hablar en esta web, primero hacer un recuento un poco como de una ampliación en el sentido del dibujo digital, haciendo unos reconocimientos de otros momentos del curso, actividades, gestos que me parece que estuvieron muy bien logrados. Quiero también, digamos, públicamente reconocer, no con nombres, pero sí el trabajo de muchos de los estudiantes del curso que creo se va haciendo evidente, digamos, una relación mucho más cotidiana con los medios digitales, como en los estudiantes, en las nuevas generaciones y demás, y ello pues tiene un impacto, ¿no? Como en la posibilidad o en la habilidad que tienen ya las personas para dibujar, para acercarse a las imágenes. Entonces creo que encontramos cosas muy, muy bellas, muy interesantes, y también incluso en quienes no estaban tal vez tan cerca del dibujo digital en un comienzo, pues como con el pasar de las actividades se ve ese relacionamiento, esa posibilidad de explorar las plataformas y pues que nos lleva a esta etapa final del curso. Entonces, también muchas gracias por habérselo permitido y bueno, quienes nos han mostrado también como la posibilidad de trabajar en celulares, en otros dispositivos. Creo que de ahí se abren también unos espacios de experimentación que quizás más adelante como artistas ustedes puedan como pensarse también. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Vamos a revisar un poquito algunos aspectos y aprendizajes del curso. Vamos a ver algunas imágenes y reconocimientos, como les decía, como para detenerme tal vez en asuntos que ustedes ya experimentaron, pero que quisiera destacar. Vamos a ver algunos, digamos, artistas y proyectos de dibujo digital más allá de los programas, es decir, cómo el dibujo digital luego se resuelve en espacios de circulación, de socialización, de muestra que no son lo digital en sí mismo en algunos casos. Y finalmente vamos a hablar pues de lo que fue la actividad 4 y aclarar tal vez algunas dudas o inquietudes que puedan surgir de la actividad 5 como la actividad de series. Entonces, bueno, yo creo que una cosa que fue muy clara y aquí si alguien quisiera comentar o complementar algo, pues también está muy bienvenido. Fue la diferencia entre el dibujo análogo y el dibujo digital, ¿no? Que lo comentamos un poco más durante las dos primeras web y yo creo que lo han venido ustedes trabajando en la experiencia. Hay un asunto como del zoom, de la variabilidad y de la escala en el dibujo digital. Creo que varias personas que me escribieron o con quienes conversamos de manera, pues, por ejemplo, por el Teams,
experimentaron ese asunto como del acercarse a la imagen, ¿no? Como qué más podría hacer, cómo podría hacerlo mejor y algunos consejos eran, pues acércate más, prueba esta textura, qué pasa si hay un trabajo como mayor en la definición de la imagen o en algunas partes que todavía no están tan trabajadas. Pues creo que el permanecer en la imagen y poder trabajar cosas como el detalle son asuntos que son mucho más significativos, o no significativos, mucho más sencillos en el dibujo digital que en el dibujo análogo. Entonces también creo que el tiempo del dibujo se podría incluso alargar mucho más. Aquí también hay una persona con la que hablamos personalmente y claro, nos dábamos cuenta de cómo empieza a haber también un vuelo de cantidad de horas de trabajo, de trazado y demás que se pueden sostener en esto digital, transportar, llevar de un lado a otro y tal vez en la materialidad de lo análogo no es tan así. Otro asunto pues es la variabilidad que nos encontramos justo en ese punto dentro del curso y es la posibilidad de generar series, ¿no? ¿Qué pasa si yo llevo la imagen hasta un lugar, la guardo y de ahí derivo, ¿no? O abro como dos caminos, sigo trabajando otra nueva imagen a partir de esa que hice y la guardo y luego retomo la anterior. Entonces digamos que esa posibilidad de serializar la imagen o de variarla un poco en esta vía, no sé, como el pop art y de artistas de esa época también. em, Se hace más evidente. Y el asunto, pues, de la escala, ¿no? El redimensionamiento de la imagen en software, por ejemplo, dibujo vectorial, que lo veíamos al comienzo, la posibilidad de imprimir la imagen en diferentes formatos, tamaños, todo eso está allí. Y respecto al dibujo análogo, pues el asunto de la gestualidad, ¿no? La materialidad y el soporte. Creo que nos habremos dado cuenta que por más que variemos los pinceles, por más que em, no sé, haya procedimientos de recorte, de collage, de montaje muy diversos en lo digital, pues siempre nuestra relación con las pantallas y un poco la plataforma en sí misma se reduce como al ejercicio tal vez de la muñeca, de la mano, de los ojos. Entonces hay una mediación con lo digital que lo análogo, digamos, aún tiene como sus propias potencias y es pues el material sobre el que dibujo, cómo se siente el cuerpo allí, la escala sobre no tanto la escala de la imagen impresa, sino la escala sobre la que estoy dibujando en la pared, en el papel, en diferentes lugares, pues esa es otra, ¿no? Y también el soporte mismo del dibujo. Una cosa es dibujar en una tableta o en una pantalla, pero creo que en lo análogo y para quienes les interese mucho el dibujo, quisiera decirlo, existe un curso llamado Dibujo Espacialidad donde exploramos justamente otros soportes de dibujo, otros materiales, casi que de maneras muy abiertas y experimentales, dibujos sobre arcilla, sobre madera, sobre icopor, como que se empieza a generar unos procesos de expansión de eso que llamamos dibujo y pues es muy interesante abordarlo desde ese asunto análogo, ¿no? Y en los procesos de trazado, pues vimos esa diferencia entre lo vectorial y el mapa de bits, ¿no? Como unas líneas que son mucho más orgánicas o similares al análogo en el mapa de bits, que por tanto nos permiten tener una variación de tonalidades, de intensidades mucho más sencilla, y por el otro lado, unas formas mucho más cerradas, matemáticas o digamos, sí, de un lado automáticas, pero mucho más lisas, por decirlo de algún modo, en el dibujo vectorial. Entonces lo veíamos como desde la primera web, pero quizás quienes estuvieron trabajando con programas vectoriales llegaron a poder experimentar ese traslado y lo vimos también en algunos foros el dibujo, digamos, bocetado en algunas actividades como la 3 o como la 4 y cómo se pasa al vector y se alisa mucho más o se vuelve más geométrica la cosa. Entonces, esas posibilidades en el trazado. No sé si alguien quiere destacar algo más como de esa experiencia que ha tenido con el programa en términos de sus aprendizajes, de la diferencia tal vez con otros procesos que tenía antes, el dibujo análogo. No sé si alguien quiere como comentar algo al respecto. Ah, adelante. Hola, profe, muy buenas tardes. Profe, yo sí quería, pues, eh, como recalcar, no, sino que más como hablar del proceso enriquecedor que se ha venido llevando y trabajando en cada uno de estos espacios
a través del dibujo digital, pues ya que realmente es algo muy distinto del dibujo análogo a pasar al dibujo digital, como lo vemos también en algunos programas que utilizan vectorización, que en este caso vendría siendo Illustrator. En este caso hablo por mí, yo estuve realizando los primeros talleres, primeros trabajos con el programa Illustrator y pues por motivos distintos tuve que pasar en esta última actividad a trabajar con el programa Krita, que es algo muy distinto, ya cambia, o sea, todos los programas no son iguales y veo que es una combinación muy diferente porque pues en el programa Illustrator es más que todo vectorizaciones, ya como una imagen más nítida y ya en el campo de Krita es un espacio de píxeles, ¿no? Entonces ya ahí se empieza a notar como esa diferencia de trabajar en esos dos programas y es algo muy enriquecedor que pues realmente pude tener la experiencia de poder manejar esos dos programas. Qué chévere, qué chévere. ¿Usted podría de pronto ampliar como algunos detalles de esa experiencia? Por ejemplo, en términos del trazado o en términos de la aplicación del color, ¿cómo sintió esa diferencia? No sé, en cualquier término, de tiempo, de calidad, de técnica. Bueno, referente a técnica y los trazados, pues como tal, sí en Illustrator, en el programa Illustrator, los trazados son un poco más accesibles, son más fáciles de usar porque permite tener nodos digamos, de formar la línea como usted la quiera. En cambio, ya en este proceso de Krita, que es el programa de dibujo también, ya es un poco más diferente la opción de realizar los nodos porque ya en Krita tenemos que basarnos por capas, pero entonces ya esta capa es crearla no como una capa de dibujo, sino como una capa de vector. Entonces en esta capa de vector pues nos permite ciertas cosas de realizar nodos, de realizar la forma como la queremos, pero no es tan extensa como lo es Illustrator, no se presta mucho para formar una, digamos, valga la redundancia, una forma diferente. Ujú. Y digamos, ¿alguna vez aplicó colores como Sí, profe, la aplicación del color en Illustrator es mucho más fácil que en Krita realmente, porque en Illustrator podemos realizarlo por diferentes opciones, ¿no? Está como por medio del pincel, que podemos hacerlo, digamos, lo que manualmente, pero pues con el mouse, o podemos aplicarlo uniendo, haciendo como unión de todos los trazos, formando una capa, una máscara de capa y aplicando un recuadro de color y ya haciendo como una unión se puede ir quitando el color y se puede dando como ajustando cada parte que se quiere dar de color. En cambio, ya en cuestiones de Krita, para darle a usted un color, pues no se puede hacer al igual que en Illustrator. Ya en Krita usted digamos, debe coger el pincel y darle como, empezar a pintar como si estuviera pintando en un cuadro, en una hoja, empezar a darle forma al trazado o a la imagen que se requiere reflejar. Las texturas escritas, sí, las texturas escritas son más sencillas porque se usan más pinceles que se prestan para dar esa textura de voluminosidad. En cambio, que en Illustrator no se presta mucho para realizar estos temas de texturas. Muchas gracias, Juan David. Sí, en efecto, yo creo que ahí está muy bien explicada como esa diferencia entre la producción del color plano, por ejemplo, en el dibujo vectorial, que lo veíamos un poquito en la primera web conference, versus la posibilidad de más bien dar detalles y texturas del dibujo de mapa de bits. En ese sentido, pues el dibujo de mapa de bits tiene unos tiempos mucho más parecidos a lo análogo, ¿no? Como que nosotros en lo análogo no podemos, pues, tocar un punto y rellenar un área de color, por supuesto, pero sí que podemos como acercarnos a dar detalle, a construir formas, ¿sí? Digamos que en el otro sentido, el programa vectorial es mucho más automatizado, por decirlo de alguna manera, y también usa, por ejemplo, Illustrator como una cantidad de comandos
para producir algunas cosas, es decir, se distancia mucho más de esta producción de lo análogo, la emulación del dibujo análogo. Entonces, muchas gracias, Juan David. Sí, creo que ese es un asunto como bien importante de esa comparación que hemos ido viendo. Y pues que ustedes sepan que esas herramientas de exploración, pues, se han podido enfrentar en estos 2 o 3 meses. Y creo que en 2 o 3 meses han podido llegar a cosas muy importantes o a aprendizajes muy importantes del programa. Pues imagínense si pues luego deciden explorar lo vectorial en lo mismo, 6 meses, 7 meses, como que pueden llegar a dominar bastantes como herramientas distintas en poco tiempo. Creo que desde que haya rigor, ese es uno de los aprendizajes más fuertes del curso, ¿no? Como yo puedo aprender casi cualquier técnica en unos meses y explorar y mejorar mucho. Entonces esperemos que en este programa de artes visuales que tiene mucho esa impronta, van a aprender cosas como programación, animación, multimedia, y pues la apertura va a ser un asunto como muy importante a esas comparaciones. Y luego también a construir puentes entre ellas. Yo creo que eso también, ojalá puedan como explorarlo, y es como, claro, ¿qué pasa si yo empiezo una imagen en un programa, luego exportar de muy buena calidad, no sé, unos JPGs o unos PNGs, y luego seguirlo trabajando en programas del otro tipo de trazados? Entonces creo que combinar también es una gran posibilidad que podría tener un artista visual o un diseñador, o sí, dependiendo del oficio que uno quisiera ocupar para estos programas. Pues bueno, abordamos también otras nociones que a mí me parecen importantes, la idea de composición, sobre todo en la actividad 3, 4 y 5. eh, una composición narrativa, ¿no? ¿Qué pasa con los elementos? ¿Qué dice el orden de los elementos de una u otra forma? Asuntos de, no sé, de peso, de movimiento, de dinamismo, como que todo eso que está en la imagen, más allá de lo técnico y que es de sentido, que por supuesto es a través de lo técnico que construye ese sentido. Creo que eso también estuvo importante. Esto de repetición y variación que estamos viendo, y pues el asunto de la serialidad. Mm, Quería entonces, digamos, partir como de tres formas de reconocimiento. La primera en el oficio. Mm, no sé, estas imágenes ya las habíamos visto. Es que creo que también se han modificado varias veces con No, estas no, web. señor. Vale, perfecto. Bueno, aquí hay como una cosa muy interesante, y es que la imagen de la izquierda eh, está producida también en vectores, ¿sí? Entonces, digamos, aquí hay un reconocimiento que quiero hacer a las personas que, a pesar de trabajar vectores, no solamente se han dedicado a lo que es el trabajo vectorial en imágenes como la de la derecha, que es mucho más sencillo, ¿no? Colores, lo habíamos hablado, colores planos, degradados automáticos, cambios tonales y, digamos, una experiencia en la composición que está muy ligada al asunto de la ilustración, si uno lo piensa. O sea, es más fácil pensar en términos de afiche, de ilustración, de pieza publicitaria, de esa manera, colores planos, texturas intersectadas, pero como en varios lugares con el mismo tono, y no tanto en un asunto como lo que estamos viendo en la izquierda, ¿no? Que vean, por ejemplo, la cantidad de tonalidades que tiene ese rostro, que no son demasiadas, serán por unos 7, 8 tonos, pero aún así logra generar una profundidad mucho más fotográfica o fotorrealista, y en ese sentido un dibujo mucho más académico con lo vectorial. Entonces, varias personas, creo, tenían como esa obsesión de pronto de llegar a aspectos del dibujo análogo a través de lo vectorial, que es mucho más difícil. Entonces creo que cuando eso se logra, pues claro, hay aspectos mucho más fáciles. Entonces, por ejemplo, aplicar todas estas sombras del saco, de la ruana que tiene ella, se empieza a volver muy sencillo, porque como estaba hablando también Juan, pues a veces son solo clics, como formas cerradas que se rellenan automáticamente muy rápido, y que luego, claro, en contraste con todo ese trabajo del cabello, que yo creo que es el trabajo más impresionante de este dibujo, porque entonces, claro, si uno lo piensa en términos de vectores, pues es como un trazo, un trazo, un trazo, un trazo, o sea, como una superposición de tonos y de trazos muy parecido a lo análogo, y que, claro, en el mapa de bits pareciera ser más fácil, pero aquí cosas como las líneas que se adelgazan, ¿no? Como seleccionar cada uno de esos vectores y cambiar la línea para que se adelgace hacia el final. eh, no sé qué tantas modificaciones de nodos haya o no aquí, pero sin embargo piensen como o quienes trabajaron vectorial, como la cantidad de memoria que se está entonces ocupando en la producción de este cabello, ¿no? Como que ni siquiera sería la imagen más recomendada en términos vectoriales, pero tiene esa fuerza del oficio que es como muy impresionante.
creo que quería hacer como ese reconocimiento y decir que es posible jugar desde ambas formas de dibujo con imágenes o muy planas, tal vez más fácil en lo vectorial, o muy complejas, tal vez de términos de detalles y demás, tal vez más sencilla en mapa bits, pero que eso es un impedimento como que uno mismo se propone, ¿no? No sé si alguien ha visto de pronto esas imágenes hiperrealistas que se hacen en Excel, como unas maneras también de apostarle al oficio o a la dificultad de los programas como una decisión consciente. Em, esta, pues claro, empezando a revisar la tarea 4 y haciendo el acompañamiento de ella, creo que hay una dimensión o una noción del collage que es muy la complejidad, ¿no? El collage siempre es como una saturación de imágenes tremenda, y que la tarea está bien entre más imágenes ponga. Yo creo que eso es un común, pero aquí quisiera también resaltar algunos collages que han tenido el carácter de lo minimalista. Se mezclan elementos. Vean que aquí, por ejemplo, hay un asunto que es fotográfico. Creo que no pasa. Creo que sí en el cursor. Hay un asunto que es fotográfico, por ejemplo, que es esta, creo que es la cara, no sé si arreglar un león, creo que sí, o sea, un rectángulo. Y eso que tiene color y se mezcla como de muy buena manera o de maneras muy sutiles con estas representaciones como del SMAT, que también son fotográficas, pero cuya calidad, es decir, el blanco y negro, la escala de grises, incluso el grano que tiene la imagen, si fuera una imagen como con una altísima definición, tal vez no se vería así, se relacionan muy bien con el gris del fondo. Como que se produce una escala ahí de formas de representación que se transita muy bien y que también juega, por ejemplo, con esta cosa como el contorno, mm, o ese desfase del contorno y el mapa de Colombia. Es decir, ahí empieza a haber un estilo, la producción de un estilo a partir de unas muy buenas decisiones de composición. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto de pronto, como de la actividad 4 de cómo le fue, se pudo pensar de pronto en ese asunto de la composición más profundamente? Profe, pues realmente en el tema de composición, en mi caso, fue un poco confuso porque realmente no sabía cómo empezar el tema de la composición, pero pues ya frente a la indagación y buscando todos los implementos de información mediante el OVA y todos los recursos que nos da la universidad, pude lograr entender y pues realmente frente a mi trabajo, la composición que realicé frente al tema fue indagando de cada uno de los autores que se podía como referenciar del mismo tema en el que estábamos trabajando, en el que estaba trabajando yo, y fue encontrar qué fue el tema de la soledad y abarcando todo este tema de la soledad y el aislamiento que en muchos artistas expresan este sentimiento como este tema en diferentes espacios, pude abarcar esto que ese tema escogiendo cada una de estas obras se podía abarcar una sola obra, o sea, se podía convertir en una sola obra dándole pues mi toque personal de cómo podía yo expresar este cuadro o esta obra que quise dar a través de la composición. Pero sí fue un poco, para mí fue un poco pues difícil entender el tema de la composición bajo los diferentes artistas y todo, pero pues lo logré entender a final. Sí, yo creo que, por ejemplo, un tema como ese, como de la soledad y un poco que también refiere, por supuesto, como al vacío, o que puede tener que ver con grandes superficies y pequeños detalles, ¿no? Como mostrar esos elementos en una construcción vacía, pero que el vacío, y claro, no es la página en blanco, sino que a veces son espacios complejos que remiten al vacío o a la soledad, pues va a ser importante. Entonces, creo que como usted dice, los artistas que pudieran haber abordado el tema no solamente en un sentido discursivo, por decirlo de alguna manera, o sea, es decir, hay imágenes que hablan muy evidentemente de la soledad o de ciertos temas, pero también creo que hay una cosa que es la evocación de la imagen, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes son imágenes como,
Y si uno las ve, o sea, son imágenes sobre la violencia en Colombia, ¿no? Como sobre la represión, sobre la guerra, sobre la manifestación social, ¿no? Un poco aquí esta idea que uno podría decir es como, claro, cuando el pueblo se crece o la ciudadanía se crece, pues esto disminuye, ¿no? Como que hay una imagen esperanzadora y una imagen de control a través de elementos muy sencillos, pero a lo que voy es como que estas imágenes de la violencia casi siempre son imágenes muy saturadas y aquí hay un esfuerzo por revertir un poco el asunto. Entonces, yo creo que hay evocaciones por afirmación, por oposición, por sí, como hablar de eso sin poner una palabra o sin ser demasiado evidente. Sí, quizás puedes poder encontrar de pronto en esos artistas cómo es que a través de la composición también se propone el tema de la soledad, del alineamiento, de lo que estás diciendo. Entonces, bueno, como chévere de pronto entender esa posibilidad, esa potencia de la composición. Bueno, este es una imagen que a mí me gusta mucho, que creo que son dos maneras de llegar a muy buenos resultados de representación, ¿no? Aquí hay una imagen que, pues digamos, es la de la izquierda, que es una imagen que evidentemente está, bueno, evidentemente es una imagen que está producida por vectores, ¿sí? Se nota tal vez en las líneas como más derechas, más suaves, más firmes. Entonces uno diría como, claro, es un gran resultado de la representación eh, figurativa de esta especie de tetera, ¿sí? Entonces, detalles como el tornillo, ¿no? Como a través de lo plano, de lo simplificado, pues se construye todo el volumen en tres o cuatro gestos, ¿no? En tres o cuatro formas volumétricas. Uno entiende cosas como el tornillo, la sombra, cómo la luz está pegando, y muy bien ajustado. Mientras que del otro lado, pues es un trabajo en mapa de bits, es decir, unos trazados a mano, donde nuevamente se logra todo eso, pero uno empieza como a, ni siquiera como a no juzgar, sino a admirar, gracias a los indicios de que esto no está hecho en vectores, la calidad del trabajo de la persona. Pues, empieza así como qué difícil que es producir estos cuadrados sólidos con un trabajo solo de mapa de bits, ¿sí? O qué difícil que es producir todas estas zonas. Pero dense cuenta que a la vez es como que uno puede reconocer que esas zonas existen. Uno puede ver el carácter del mapa de bits de la imagen a través de sus imperfecciones, ¿sí? A partir de que estas líneas no son completamente lisas, sino que tienen unas texturas, es que podemos darnos cuenta de que no son trazos automáticos, ¿sí? O no son trazos vectoriales, no tienen, como decíamos ahorita, esa posibilidad de nodos de modificación, sino que casi que son trazos a mano alzada, bien sea calcados o no, pero como son trazos a mano alzada de esas sombras y de esos tonos. Entonces, claro, en ambos casos hay como unas grandes habilidades, unas por el detalle y otras todo lo contrario, como por la amplitud de las zonas, que generan una especie de discusión ahí entre lo vectorial y el mapa de bits que está bien interesante. Bueno, ya como creo para ir cerrando como este aspecto de algunos ejemplos, aquí hay una relación que este es un trabajo, a ver, les pregunto, ¿ustedes creen que esto es vectores o un mapa de bits? ¿Y por qué? Ojalá alguien que no sea Juan, que ya ha participado. Profe, ¿puedes poner otra vez la imagen, porfa? Claro. Ah, listo. Pues desde mi punto de vista, desde acá donde estoy, yo creería que es esto vectorización. ¿Por qué? Pues realmente porque veo que son vectores a través de los trazos que son muy perfectos, ¿sí? Son trazos, figuras geométricas que se ven muy perfectas en algo que, digamos que si fuera el mapa de bits, no se vería tan bien y tan limpia la imagen. Aunque claro está que viendo el fondo se ve un poco como granulado, pero no sabría si sería como un aspecto que le dieron o causa ahí como una confusión. Listo. Sí, muchas gracias. ¿Alguien quisiera complementar esa respuesta de pronto? Como,
Sí. Bueno, pues sí, evidentemente, pues esto está hecho en mapa en vectores, sí, como estás diciendo, sobre todo como por esa regularidad, digamos, de las líneas. Uno lo mira, no sé, en estos morados, en estos azules. Claro, construir esos patrones en mapa de bits de esa manera, como unas líneas tan limpias, sería muy difícil, yo tocaría trabajarlo mucho. Aún así, yo creo que hay una cosa acá, y nuevamente es la posibilidad de construir el hiperrealismo con un programa vectorial, que es lo más difícil. Entonces vean que esta imagen se ve bastante, o sea, uno siente, puede sentir fácil como esa figura de papel sobre otra superficie, ¿sí? Entonces no es como lo decíamos antes, como en esta imagen de la derecha, que uno la siente que, o sea, siente muchísimo que es una ilustración y está muy alejado como de la representación realista o hiperrealista, ¿sí? Sino que en este uno puedes, claro, evidentemente eso es una pieza de origami, es un papel doblado, así que una fotografía de un papel doblado de origami. Y eso se logra por pequeños como efectos, ¿no? Vean como estas líneas blancas que hablan de los dobleces, igual son perfectas, pues son muy sutiles, y no es como un cambio de tonalidad, ¿no? Es decir, está escribiendo el pliegue a partir de una imagen, de una línea blanca con una opacidad determinada. Y sobre todas las cosas, la construcción de las sombras, ¿no? Entonces, claro, quiero resaltar ahí algo que de pronto los que trabajaron en vectores, algunos lo lograron, y es el asunto de la gradación. Mapa de bits, todo el tiempo estamos produciendo gradaciones a partir de cambios de color o a cambios de opacidad o así como transiciones del trazado. Pero en vectores se pueden hacer algunas cosas como estas, ¿no? Que es como generar una especie de sombra que va barriéndose. Vean la... no sé si me va a agrandar. Vean como las sombras de la cola de este pez. Y hay unas sombras muy sutiles, otras mucho más marcadas. Y pues en realidad sí se ve un objeto como estos. Tiene como unas sombras planas, unas sombras en gradación, una sombra donde esa gradación se proyecta más, dependiendo de, claro, de qué tanto se sube o no el pliegue respecto al punto de apoyo. Entonces, claro, pareciera que este pliegue está un poquito hacia arriba y por eso vemos toda esta configuración de percepción de sombra. Y esto es suficiente para hacernos entender que hay un piso, que hay una distancia del piso, sombras como esta. Y quizás ese aspecto que mencionaba Juan es el más determinante para uno sentir esa sensación de realidad y es la superficie. Entonces hay una opción en estos programas vectoriales que es de hacer como patrones, ¿no? O tramas, o que uno puede seleccionar cómo rellena, y ese relleno no solamente es un color con una gradación, sino que también puede ser una textura. Entonces esta debe ser una textura de un programa como Illustrator, y sobre esa textura se empieza a producir toda la imagen, o al final se le manda una capa bien abajo de esa textura que nos ayuda no solamente como a darle otro piso al dibujo, sino definitivamente a generar un contraste altísimo entre esta textura que es completamente plana y esa textura de puntos, ¿no? Que es como un ruido blanco ahí puesto, y pues claro, eso como que trae adelante esta imagen. Uno de una vez piensa, esto es un objeto que está puesto sobre otra cosa porque su textura es tan distinta que tenemos esa sensación. Entonces creo que eso es también como una posibilidad chévere para que lo vectorial de explorar qué pasa en esa superposición, no solamente como complementarios, sino como grandes contrastes. Bueno, este es como otro ejercicio como de composición que me gustaba mucho. Y era claro, aquí hay un tema, digamos que la compañera que hizo esta imagen, ella es desmovilizada, entiendo como de las FARC o algo así. Y pues todas sus imágenes de como temática tuvieron que ver con eso. Pues claro, aquí en esta, que era la tarea 2 me parece que había algo bellísimo como en la posibilidad de pensar ese discurso, o sea, como de proponer el discurso desde elementos muy sencillos, que son estos blancos, ¿sí? Como la línea de blanco, o las dos líneas de blanco, no solamente parten la imagen, claro, sino que nos dan o sea, es impresionante el indicio tan claro de alambre de púas, ¿no? Como que uno siente el alambre de púas con esto que es un borrón en la imagen,
Y a partir de sentir el hambre, pues entiende muchas cosas, ¿no? Como esta es una persona con un arma, sí, pero es una persona con un arma detrás de una regla, ¿no? No subeditada a algo, ¿no? No es esa idea romántica del empoderamiento de tomarse las armas, sino todo lo contrario, como estar en una estructura donde a pesar de tener ese poder, digamos, material, pues también está supeditado a unas lógicas como de la estructura a la que perteneces. Cosas técnicas que son muy interesantes de, por ejemplo, esta imagen es, vean cómo se logra en la cara, igual, unos pocos tonos, pero suficientes como para describir esta sombra de la gorra, una especie de claridad en los ojos, otra sombra en la nariz, y como que la luz está solo en esta parte de la nariz y luego en este cachete. Pero entonces esa producción a partir de tonalidades es muy bien hecha. Lo mismo, no sé, la gorra. Hay una serie de detalles, algunos que serán más automáticos que otros, pero pues que solucionan muy bien la imagen y nos dan una profundidad de campo. Es decir, concentra nuestra mirada en algo que es su rostro. A pesar de que volvemos, digamos, el contexto una y otra vez, estamos centrados en su cara por el nivel de detalle y de transformación que tiene ese rostro. Pues también es una invitación como pensar eso en sus propios trabajos. No sé si en estos son los que vengan después del curso, pero eso me parece muy importante. Entonces, hasta ahí quieren comentar algo. Sí, palabras por acá. Bueno, ya empezando a hablar como de esta mezcla entre lo que es lo análogo y lo digital, les traía a esta artista Julie Meretó. ¿Alguien la conoce? La habíamos visto antes. Oscar, que tiene el micrófono encendido, no sé si me gustó antes el trabajo de Julie. ¿O quieres comentar algo de esto que venimos hablando? Oscar. Bueno, sí. eh, Comentando eso, entonces, Julie Meretó es un artista que diseña todo en digital. Es decir, todas estas plantas, ven que de fondo hay como un dibujo arquitectónico muy claro, ¿no? Escaleras, por la entrada, monumentos, una cosa que es de una línea como muy racional y exacta, con la que se dibuja un espacio. Y ya lo que hace es proyectar esa imagen en tamaños muy grandes, como esta es una imagen por ahí de 3 metros, 5 metros, que se imagina, y la llevan ya a la realidad como en un lienzo, y lo que hace es proyectar y trazar, como todas esas cosas que son exactas, métricas y los colores de fondo. Un poco en la web de ahorita, alguien me preguntaba si pueden estar como la acuarela y, y de otros medios como secos, y yo decía sí, por supuesto. Pues aquí también hay una mezcla muy interesante entre eso análogo, que se pasa luego entre lo digital, que se pasa luego a lo análogo, es decir, ya lo que hace es proyectar todas estas escaleras y formas que ya dibujó en digital, las traza grandes lienzos, pero luego sobre eso, claro, ocupa la razón por la cual vale la pena llevarlas a lo análogo y es la gestualidad del cuerpo, ¿no? Esto que hablábamos al comienzo, que es irrenunciable. Se empieza a ver una relación importantísima entre el gesto del cuerpo, el gesto análogo, esto todo de abajo, y las mareas, las marejadas, como esta construcción de rastros, estos, versus eso que es tan racional del otro lado. No, lo mismo pasa un poco acá, ¿no? Esto es más como desde la pintura, pero es el mismo principio, ya haciendo un collage, una edición, una exposición, ¿no? De un asunto más racional arquitectónico y sobre eso la calidad del bordado. ¿Alguien quiere comentarlo o sea, ¿has intentado como hacer algo así, como imprimir y trabajar sobre esos imágenes digitales preimpresas? Profe, esto, tengo no entendí muy bien, o sea, es decir que ella plasma
o sea, ella pinta sobre papel el fondo y dentro del dibujo, ya dentro de lo digital, ella abarca el resto de la imagen, o como así no lo entendí muy bien realmente. el proceso. O sea, lo que digo es como la mezcla entre eso análogo y digital. O sea, como que se produce, claro, primero la imagen de maneras digitales y luego lo que hace es pasarla todo a lo análogo, ¿no? Entonces, como que hay una relación entre, no sé, aquí hicimos algo muy distinto, ¿no? Hicimos bocetos análogos y luego los pasamos a lo digital. Mérito es todo lo contrario, ya hace bocetos de partes arquitectónicas y demás en digital y luego termina la obra de manera análoga, pero de manera análoga permitiendo la gestualidad. Interesante, porque pues así se le puede dar, digamos que plasmando las cosas que se pueden hacer de manera, digamos, digital, que son, digamos, las estructuras que ella realiza, la arquitectura para darle un toque como más urbanizado, digámoslo así, minimalista, a Ujú. darle un toque ya de la manera análoga, se puede dar como una expresión más allá de lo que uno quiere representar, ¿no? Porque pues en la forma análoga uno puede representar mucho más que en algo digital. Sí, sí, digamos, está el asunto de la representación, pero sobre todo está el asunto como del gesto, ¿no? Como del gesto, que le da al asunto también un carácter, ¿cómo decirlo? Un carácter único, ¿no? Por manifestarlo de alguna manera. Como un carácter muy particular y único a la obra, ¿no? Es decir, la revolución digital es una cosa que se puede como imprimir muchas veces, hacer versiones y demás, pero es como insistir en ese gesto del cuerpo, ¿no? En la aparición del cuerpo que, pues que claro, ya diseñó, ya trabajó en digital y demás, pero que vuelve a esa gestualidad muy propia. Sí, es bastante chévere como el trabajo con ellos. Bueno, entonces, bueno. Mm, les recomiendo, digamos, para recomendarles esa relación, este libro, Vitamina D2, digamos que creo que en el dibujo uno veíamos el Vitamina D1, que es un libro sobre dibujo contemporáneo, que en el Vitamina D2 yo creo que hay más perspectivas que mezclan este asunto de lo digital y lo análogo un poquito más, y en Vitamina D3 un poco más. Entonces, como que se va viendo también cómo el dibujo digital entra en relaciones complejas con lo análogo, pero sobre todo entra en formas de construir prácticas contemporáneas. Pues bueno, esto es una cosa que les recomiendo ver ya para ir como cerrando el curso, que es también en parte lo que estamos haciendo hoy. Y quisiera pasar entonces a otras maneras en que eso análogo y digital se relacionan. Y quisiera preguntarle si alguno conoce este colectivo o ha escuchado hablar de él o ha visto sus imágenes antes, No, no, señor profe, por mi parte no, es primera vez que lo veo. si las compañeras o alguien más ha visto el trabajo de Puro Veneno o otros colectivos, digamos, que hagan arte como político desde la ilustración digital o algo así en sus territorios. Karen, creo que no. Laura tampoco lo he visto, no sé, si María Alejandra o de pronto no sé, Mauricio, de pronto habían visto el trabajo de Puro Veneno o lo que les digo, hay otros colectivos que hayan visto en sus espacios o en sus ciudades. ¿No? Bueno, pues lo que quiero mostrarles un poco social o activista, digamos, de cualquier ala, o sea, no necesariamente solo de izquierda en este caso sí, pero por supuesto hay también colectivos como de derecha o de cosas específicas que tal vez pues son menos evidentes
porque siento que desde la izquierda, pues como que hay la resistencia a los grandes medios de comunicación y demás, viene de la posibilidad de circular imágenes y de crearlas. En cambio, lo otro creo que tiene como otros lugares de circulación. Pero en todo caso hay como todo tipo de colectivos que trabajan estas imágenes digitales y permiten a partir de la composición, del ejercicio, como les decía, cercano también al diseño gráfico en algunos momentos, pues desarrollar unos procesos artísticos. Entonces, Puro Veneno es un colectivo que fue muy importante durante el estallido social. En este momento, pues, tiene menos visibilidad, porque las cosas están con una apariencia más tranquilas en el país, al menos en términos del estallido social de jóvenes en las grandes ciudades. Mm, Presión, desde la reproducción de la imagen, desde, sí, como ustedes van a ver, por ejemplo, quienes aborden la línea de gráfica y pintura de profundización, una materia que se llama edición y autoedición digital. Entonces, claro, esta es una materia que está tirada a la producción de imágenes, eh, sobre todo como de autopublicación, ¿no? Como la impresión por parte de uno mismo, la generación de fanzines, la generación eh, de publicaciones en general, y yo creo que aquí se mezcla un poco eso análogo y lo digital de maneras muy potentes. Claro, toda la producción, por ejemplo, de calcas, stickers, de piezas que se reparten como en la calle y demás, pues son asuntos que mezclan o lugares donde obviamente eso digital y análogo se va moviendo de manera sencilla. Sobre todo, y en este aspecto quiero resaltar, pues el uso de lo vectorial, ¿no? Muy fácil cambiar el tamaño de las imágenes, los logos, pero sí que hay un dispositivo de acción artística que empieza en los 70s, 80s y que todavía es muy poderoso. Así que vale la pena como revisar y si les interesa empezar de una vez a involucrarse o inmiscuirse en eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando las imágenes no buscan solamente o circular por el cine o la animación, lo audiovisual o de otro lado por el circuito de las galerías artísticas, de la construcción de espacios como, eh, sí, artísticos definidos como tal, sino empiezan a tomar la calle, ¿no? Empiezan a relacionarse con las comunidades de otro modo, empiezan a hacer cosas como propaganda o resistencia o simplemente intercambio de cosas. Muy bueno, como que quería también proponerles eso. Y finalmente quería presentarles un proyecto que es el proyecto Calco, que es un proyecto que venimos desarrollando con otro artista, en el que, como les decía, de pronto la actividad 2 de réplica, ¿no? Era como copie la imagen lo mejor posible y llegue hasta donde pueda llegar, es decir, a qué podemos llegar en términos del detalle de la reproducción de la imagen. Digamos que con este proyecto busca es como sostener ese oficio de la reproducción del calco y llevarlo como a unos niveles muy profundos. Entonces hemos venido tomando, igual que se les proponía, fotografías de altísima resolución, pero luego de ello como calcar, simplemente retrasar, o sea, volver a trazar todas esas líneas y texturas y detalles y formas, casi como una decisión, es como la metodología de la construcción artística, ¿no? Finalmente yo creo que la lógica de las artes visuales también puede ser esa, ¿no? Como entender algunos procedimientos, ponerlos en crisis, traerlos a la contemporaneidad y habitarlos. Entonces, este es como un ejemplo de eso, ¿no? Claro, la fotografía ya tiene todos estos detalles, pero el carácter de resaltarlos a través del dibujo, el tiempo de la imagen, el tiempo de estar sostenido mirando, es un poco la invitación que también ha tenido el curso, ¿no? El tiempo de estar mejorando, digamos, la habilidad manual, repitiendo los detalles, copiando hasta los fondos, tiene una intención un poco también de qué pasa con ustedes frente a esas imágenes, ¿no? Cómo se exploran todas esas texturas y demás. Entonces, como les digo, este es un ejemplo de una metodología, que es como calcar, pero llevada como a un extremo dentro del dibujo. Estos son, por ejemplo, los calcos de unos frailejones, que también, claro, son dibujos de más o menos 100 200 horas como de trabajo. Entonces, claro, en medio de todo eso uno también va pensando, va escribiendo, el proyecto se desarrolla en el hacer. Creo que quiero resaltar con ello que el hacer no es solo una cosa del dibujo análogo, como creo he conversado con algunos de ustedes, ¿no? Como entre líneas está esa idea de que
el dibujo digital es mucho más rápido, son actividades sencillas. No, también podría ser que eso contenga el tiempo del dibujo de la imagen de maneras muy potentes. Pues hasta ahí como, bueno, pues, no sé. Ahora sí quisiera preguntarles cómo, pues, cómo les fue con la actividad 4, cómo se empieza a mostrarla o no, pero sobre todo es qué pasan ustedes con este asunto del collage y la composición sé si alguien más de, pues, digamos, estaba conversando casi que solo con Juan David toda la sesión, no sé si quieren como comentar algo de cómo les fue Steven, adelante, claro. Pues la cordial saludo, primero que todo, se me olvidó. Pues con el trabajo del collage, lo que realicé fueron pues trabajos en mi programa de dibujo y en unas aplicaciones como Photoshop y Pixar, pues como digamos que el programa que yo utilizo tenía limitaciones a la hora pues como de pues hacer la actividad que estaba realizando. ¿Y cómo le fue con la parte de la inteligencia artificial, como la integración entre esas imágenes base y el resto del dibujo? Pues para ello utilicé un programa pues como es un chat GPT y pues como que coloqué la idea y este lo generó. Pero pues claro, yo tenía una idea de cómo quería mi trabajo antes, pues solamente fue como intentar facilitar la creación a través de ese programa de inteligencia artificial. ¿Y qué piensan ustedes, alguna o alguno, de pronto éticamente, de este asunto de las inteligencias artificiales? O sea, ¿cómo lo ven como artistas visuales, ¿no? Como sienten, porque creo que también hay una percepción como de una amenaza frente a ello. Quisiera saber, digamos que la intención de la actividad pero también era relacionarlos con ello de una manera problemática, pero quisiera saber cómo lo ven éticamente. ¿La sienten que es un problema que va a acabar con el arte digital o algo así? ¿O no? Bueno, profe, pues yo sí lo veo, pues es algo muy complejo, ¿no? Porque la inteligencia artificial, pues actualmente viene sustituyendo muchas de las cosas, no solamente en el arte visual, sino que en otros campos también. Y presiento que pues el arte visual quita como mucha de esa creatividad a los artistas que son realmente, aunque incluso que pues la inteligencia artificial si no tiene como la base o soporte, digámoslo así, de obras realizadas por artistas, obras realizadas por la mano humana, pues la inteligencia artificial no tendría como ese aspecto de poder generar esas imágenes a través de prompts, ¿no? Entonces yo creería que pues si no hubiera artistas que, digamos, subieran sus obras a la web, pues la inteligencia artificial como tal no tendría como apoyarse o adquirir esas pequeñas partes de piezas realizadas por artistas. Entonces yo creería que es algo muy complejo, ya que porque también la inteligencia artificial sirve como soporte de creatividad para los artistas humanos, porque pues referente a ello, pues digamos, uno como artista tiene como una idea de plasmar algo, pero pues como que no tiene claro bien cómo conceptuarlo, cómo plasmarlo. Entonces pues uno recurre a la inteligencia artificial y pues de esta manera viene haciendo la inteligencia artificial como un implemento, como una base para uno poder como expresar esa creatividad. Pero yo creería que es algo que va muy de la mano y muy complejo a la vez. Bueno, muchas gracias. Sí, yo también creo que es un tema muy complejo, digamos, como que si ustedes lo piensan, es como a veces uno lee sobre la teoría del arte, ¿no? Como la aparición de la fotografía y como la fotografía
de alguna manera obliga a la pintura a tomar otras decisiones, ¿no? Como ya no es necesaria la representación pictórica en el sentido del oficio o de la utilidad, es decir, las personas por economía, por tiempo, por todo, pues dejan de comprar tratos todos, los reyes, la burguesía, y pues obligan un poco a la pintura a pensarse de otra manera, lo cual no acaba la pintura. O, no sé, claro, la aparición del dibujo digital frente al análogo, pues le obliga a uno a pensar qué sentido tiene la representación o las imágenes que no se pueden reproducir como en lo digital, ¿no? Cada uno de esos saltos implica un pensamiento y uno puede leer sobre eso como en la historia del arte, en la teoría, pero es muy interesante pensar que esto es a lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Estamos viviendo la aparición de unas formas, de unas tecnologías que a lo mejor inhabilitan a otras o otros procedimientos o le obligan a otros procedimientos o oficios a repensarse, lo que es tremendamente interesante en este lugar de la inteligencia artificial, porque es como, ¿qué hacemos con esto? Es como está diciendo un poco Juan, pues claro, es complejo como por la humanidad, así por la humanización de la imagen o la deshumanización de la misma o la velocidad con que produce o la concentración. También hablo de otros aspectos, ¿no? Como el solo lugar de reconocer que al menos hasta el momento, esto sigue siendo una herramienta y la herramienta crea cosas a partir de nuestras instrucciones o ideas o miradas, pues es muy potente. Es decir, quién hace el prompt, como la instrucción que se le da a la inteligencia artificial, qué tan complejo y qué tan detallado es. Lo decía el compañero al principio, yo tenía en mi cabeza cómo era más o menos la imagen y la inteligencia claro, me mostró otra cosa o me llevó por otro lugar, me ayudó a integrar esos dos asuntos en una cosa nueva, pues también uno puede como sostener de pronto mucho más como esa instrucción de no, la hiciste así, pero yo quiero que tenga esto. Una vez vi como una persona que hablaba un poquito de eso, ¿no? Como uno podría decir la inteligencia artificial, necesito una imagen como si fuera tomada a tal hora por tal cámara con con este ISO, ¿no? No, es decir, la inteligencia, como lo decimos, como estás diciendo, usa una base de datos gigantesca y en ello reconoce todo. La variación del ISO en las fotografías, la exposición, y uno ya puede casi que empezar a jugar con eso contándole o dándoles instrucciones. Entonces, quien conoce la imagen, quien conoce cómo se produce la imagen, ya casi está más cercano cada vez de poder producir esas imágenes sin el artificio, sin la cámara, sin los materiales, pero sí requiere de su conocimiento para poder hacer que esa herramienta produzca la imagen tal cual yo la quiera. Igual con la cámara, ¿no? Puedo tener la mejor cámara del mundo, pero si yo no sé primero de fotografía y segundo de imagen, es muy difícil que la imagen sea primero una buena imagen, pero además que sea como yo la quiero exactamente. Yo creo que aquí hay como un aprendizaje también en esa vía y una reflexión que yo espero también se pueda mover de allí. Esto sigue siendo una herramienta que podemos integrar a nuestros procesos también de trazado o incluso a nuestros procesos como de imaginación, por decirlo así, conceptuales para producir imagen. Entonces, bueno, este es un asunto importante de este. ¿Cómo? Adelante. José tiene la mano levantada. Gracias, profe. No, pues es que quería hablar sobre este tema de la IA, que es como ese pedacito como que me gusta o puedo opinar algo, porque pues por lo menos de la grabación de las imágenes durante el curso pues he tenido un poco de dificultades como en comprender, entender el ejercicio, pero pues por fortuna he podido hablar con usted y me ha quedado un poco más claro. Pero sobre este tema de la IA, yo siento que que em, hay ahí como una vulneración de los derechos, porque supuestamente la IA crea a partir de algo que ya está, que ya se hizo antes. Y eso que está hecho antes, o sea, lo tomaron sin pagar derechos de nadie. Entonces, sí creo que aunque de todas maneras la IA llegó para quedarse, como dicen por ahí, de todas maneras sí siento que es un poco tramposa la manera como la venden o como nos la vendieron
y que sí vulnera los derechos por lo menos de la gente que hizo antes imágenes parecidas a las que genera la IA. Era eso, profe. Listo. Sí, ahí también esa es una arista importante de la discusión, ¿no? Steven, adelante. Pues iba a hablar respecto a lo que se ha nombrado que las inteligencias artificiales se las puede usar como herramientas. Pues, bueno, que las inteligencias artificiales se las puede usar como herramientas y pues obviamente uno les da unos caracteres específicos, como usted dijo, el ISO o el lente de la cámara, y pues sirven mucho en el aspecto de hacer algo profesional y pues puede ayudar como a agilizar ciertos ejercicios. Por ejemplo, yo he mirado muchos en los cuadernos, en las portadas como de Piper o Norma, donde muchas personas de ellos utilizan inteligencia artificial en estas portadas del cuaderno, pues obviamente se genera en masa y pues eso va a ser un trabajo más fácil, ya que a partir de la inteligencia artificial pueden realizar este trabajo, pues que se puede demorar, no sé, 5 horas, 6 horas en menos de unos cuantos minutos, pues dándole unos ciertos caracteres a estas imágenes. Listo. Sí, gracias. Sí, yo creo que ahí esas son como una de las dos posiciones o de los dos argumentos, ¿no? Como pro y en contra como del asunto, que a la vez son como en sí mismos lugares de reflexión. No, espero, no nos vamos a detener mucho en eso, yo creo que es una cosa que podemos, es como seguir pensando cada quien, pero que sin duda nos ocupa, y es como, claro, por un lado el asunto de la velocidad de la producción de la imagen, ¿no? Que si eso es complejo o no, si es un problema para mí o no, si es como, cada quien lo verá de maneras distintas, si un artista claro, con los medios actuales, pues lo que puedes producir cientos de imágenes, casi que dentro de poco videos o películas completas solo a partir de instrucciones y cómo eso puede continuar el desarrollo de las prácticas artísticas. Si por el contrario las entorpece como experiencia humana y demás, ahí hay un asunto como grandísimo, ¿no? Que les digo, no vamos a abordar ahorita, incluso del otro lado, este asunto de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, de qué pasa con eso, de cómo se ganan la vida las personas y se la dejan de ganar y sus imágenes ya pierden reconocimiento, porque claro, la IA podría producirlas muy similares sin tener que pagarlas. Bueno, como que todo eso es un asunto ético tremendo. Bien chévere, quizás puedan seguir pensando esa discusión. Claro, porque estamos en un curso de dibujo digital y eso es un dibujo digital hoy, pero también porque creo que es un asunto crucial en las artes visuales, ¿no? Discusión política y experiencial del asunto. Uno podría, y si ustedes entran a ver, aún hoy hay muchos artistas que se ganan la vida de una manera muy tradicional y académica con el arte, como pintando cuadros al óleo en tamaños más o menos grandes o pequeños, es decir, todavía tenemos un aspecto de vida alrededor de eso y eso es una decisión posible, pero también la otra de irse por el otro lado, pues es un asunto posible también. Es chévere como que ustedes puedan mantener esa reflexión para ustedes mismos, eh, en adelante. Entonces, bueno, el collage buscaba generar ese asunto de reflexión, pero también de la composición, una división entre imágenes y una integración de referentes gráficos. Entonces, como que este es un ejemplo de un estudiante de hace algunos semestres también, se llamaba Mario. em, y pues creo que el asunto en esto era finalmente la composición, ¿no? Como que el aprendizaje grande de esta actividad tenía que ver con eso y entender que el collage o la unión de imágenes es una cosa muy sencilla en lo digital, muy sencilla, pues claro, requiere borrar los bordes en algunos casos, utilizar herramientas, como que estaba muy chévere la que decía Steven de utilice esta parte de Photoshop, de pronto borre los bordes más fácil, luego le integre esta otra. Ese es el ejercicio actual, ¿no? Los software ya no son un medio, sino son herramientas de un medio. Como si yo hiciera una cosa en tinta y luego le echara óleo y luego le echara acuarela y cosas. Eso es posible. Entonces, este trabajo de Mari pues integraba muy bien eso, ¿no? En cuenta como hay una cosa como entre lo bidimensional y lo tridimensional,
que usa muy bien. Entonces, a través de las sombras, de alguna manera le da una tridimensionalidad a la imagen, pero esas sombras son planas y entonces nos permite realmente volver a aplanarla, ¿no? Está entre lo bidimensional, entre la representación bidimensional y tridimensional, entre la imagen que está muy plana, pero la que también construye como unos espacios, unas perspectivas, miradas muy bien distintas. Es chévere como ver ustedes luego cómo experimentaron eso y ven también cómo lo bien que integra la letra, a pesar eh, de que, digamos, hay recuadros de letra por ahí volando, o como esto, tiene como una estética donde esto se integra muy bien. Cosas como este gran, digamos, brochazo naranja nos ayudan a integrar otros rectángulos dentro de esa composición. Vean cómo juega como con cosas redondas y también rectangulares en toda la imagen. Entonces yo creo que uno con el tiempo puede ir estudiando, pero también dándole fuerza a ese asunto de la composición. Lo hablábamos en la web anterior, pues todo era sobre eso. ¿No? La diferencia como esta es una imagen como con un centro muy fuerte y luego hacia afuera no hay algunas cosas, mientras que esta es una imagen donde esta línea o este texto pues parte completamente la imagen, ya no tiene un centro y nos desplaza la mirada de una hacia arriba y hacia abajo. Y entonces ponen los elementos centrales que ya no están en los elementos capitales o muy importantes que ya no están en el centro, sino que ocupan las esquinas. ¿No? Los premios de composición que hay un esfuerzo y yo creo que es chévere que ustedes también vayan eh, construyéndolo como experimentación, secuencia, porque no es una cosa necesariamente racional, ¿no? Es como la experiencia del hacer lo que lo va llevando a uno a eso y quienes lleven dibujando años, pues también entenderán que lo análogo también existe. Bueno, eso como un buen ejemplo de esta actividad 4 que estoy en proceso entonces, de calificar y que se están teniendo en cuenta también algunos aspectos como la composición al respecto y también pues lo que se describe en la guía, ¿no? El uso de las imágenes con la IA, de referentes artísticos, todo eso que también está puesto acá de muy buena manera. Mm, Y vamos a cerrar un poco con el asunto de las series, ¿no? Entonces, voy a explicarlo y nos quedamos entonces los últimos 15 minutos resolviendo algunas dudas que puedan existir de esta última actividad. Pues una serie que se define como un grupo de imágenes que tienen una relación entre sí, eh, pero que funcionan también individualmente. ¿Sí? Cada una de estas mareas es una pintura, pero todas juntas forman una serie. ¿Sí? Sin embargo, cada una, como lo digo, tiene un valor, es una imagen en sí misma, un desarrollo particular. Y en este caso específico, porque eso es lo que vamos a ver, la serie no es que necesariamente las series sean siempre una misma imagen que tiene variaciones. Eso es una posibilidad de serie. Eh, que, por ejemplo, aquí lo que hace Warhol es simplemente variar los colores de la imagen. Aquí lo que hace... Esto es que... Dios, esto es bueno, pues si alguien quisiera saberlo, me escribe por Twitter y les digo de quiénes son estas imágenes. El punto es que esto es como uno de los padres del impresionismo y él lo que hace es retratar la misma catedral a diferentes horas. Entonces sí, puede ser la misma imagen en el sentido de una imagen base que se varía o podría ser el dibujo del mismo objeto con diferentes condiciones, ¿sí? Si ustedes tienen como, ahorita que hablábamos como de las conversaciones que hemos tenido con José Mauricio. Claro, por ejemplo, él decía el tema de los carnets, y había un carnet que era oscuro y otro era claro, no podría pensar como puede ser el mismo carnet del mismo objeto a diferentes horas del día o con diferentes tipos de luz, de sombreado, ¿no? Como que ahí hay un discurso que se puede activar sobre la cotidianidad de un objeto o el paso del tiempo, no en él, sino sobre él, que podría estar chévere también abordar, que es lo que pasa un poco como en esta iglesia. O podría haber, que es el último ejemplo que les traigo, nuevamente este estudiante Mario, una cosa temática. Entonces, para ponerles el ejemplo, el contexto, Mario, su tema era lo que estoy fotografiando por la ventana, eres fotógrafo, lo que fotografió por la ventana durante la pandemia. Claro, el collage anterior traía como artistas y referentes que también hacían fotografía, digamos, desde su casa. Entonces, era un fotógrafo japonés o asiático en todo caso, que retrataba como personas. Entonces, claro, él traía esa imagen de él y se detuvo en las personas que pasaban con sombrillas y que él había tomado fotos durante la pandemia
no este fotógrafo, sino el propio Mario, y decidió mezclar ambos asuntos, ¿sí? Ahora, luego para la serie final lo que él dijo fue como, bueno, ahora me quiero detener en los vendedores ambulantes que he fotografiado durante la pandemia para resaltar un asunto y es como esto de, él decía como, había una cosa como sobre la soledad y el vacío que le ocurría a estas personas en la pandemia, entonces empezó a construir desde ahí. Planteó como un fondo y qué pasa si yo intento hablar del vacío en la imagen. He puesto una imagen como de la soledad, de, sí, como del vacío, y a partir de ello empezó a darle una intencionalidad a la serie. Entonces pasó de esto, que era tener un fondo, sobre ese fondo, digamos, colocar el personaje, luego se fue dando cuenta que tal vez era más interesante si vaciaba aún más la imagen y lo convertía como en este dibujo más como de trazados muy simples, ¿no? Igual poniendo las sombras para recalcar, como en sus imágenes anteriores, esa relación entre lo bidimensional y lo tridimensional, pero sobre todo, claro, para hablar un poco del sol, la fuerza de las sombras, como esa soledad de estar vendiendo en la pandemia bajo el sol sin ninguna otra persona. Y construía pues esta serie final, ¿no? Hay unas imágenes que de pronto tienen tanto tiempo de elaboración como el collage, pero pues son serie en tanto conservan entre sí unos procedimientos técnicos. Sí, sí, sí se dan cuenta de la diferencia, ¿no? No es la misma imagen variada, sino que son cuatro imágenes que entre sí tienen características comunes que la convierten en una serie. Una de estas imágenes tiene un valor, pero cuando están juntas cobra otro valor. Tienes en cuenta como el asunto de la composición allí. Bien, también, ¿no? Una composición como algunas al centro, otras a los lados, una más arriba, otra más abajo. Pueden estar compuestas de esta manera o de esta manera. Esa también es una decisión que ustedes pues, pueden tomar en algunos de los registros que se les piden. No sé si entonces tienen alguna pregunta sobre esta última fase, como el concepto de la serie o requerimientos, exigencias que tengan dudas que va a tener. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, Luis, adelante. Ah, no, Darwin, perdón. Adelante, Darwin. Hola, profe, buenas tardes. Eh, profe, una pregunta. Mi pregunta es que si el dibujo vectorial, o sea, nuestra serie se puede basar en dibujos vectoriales o son muy sencillos para esta fase de, la, de las actividades. ¿A qué se refiere con que el hecho de que sean vectoriales es decir, que sean muy sencillos? O sea, como de pocas líneas o las texturas son... Exactamente, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues en mi caso, pues mi serie que la llamé Expo Cine, son una serie de imágenes que todas son alusivas al cine, pues teniendo en cuenta pues que mi temática es autorreferencial, ¿no? Entonces tengo que, por ejemplo, un escenario, un cinema tengo dibujado, pero en vectores, tengo una idea de un director y cosas así. Entonces no sé si es válido o no es válido, profe, para la actividad. Pues yo creo que, digamos que una de las premisas del curso ha sido como digamos, el oficio del trabajo, el rigor del hacer. Está yendo la red, disculpe que se me está yendo la red por momentos. No sé si me están escuchando bien, creo que sí. Se quedaste callado en un Sí, momentico, profe, se me fue un momentico la voz. claro, pero bueno, yo creo que ya volví. Pues yo creo que sí pueden ser vectorizaciones, es decir, pueden ser como vectorizaciones automáticas en principio, pero claro, la idea es que usted también pueda pensar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? La composición, la luz, la relación con el fondo, como que yo también hable de algo en la serie, o sea, que pueda también ocupar sus decisiones y sobre todo que al final tenga ese aspecto de cuatro o seis, cinco o seis imágenes
que entre sí tengan un vínculo, sí, que no sea como una silueta de una cosa, que no se parece nada a la otra y la otra distinta, sino como que usted también pueda conscientemente jugar con esa elaboración entre ellas. Incluso narrativa, alguien preguntaba si puede ser como una secuencia de movimiento. Decía, sí, puede ser una secuencia de movimiento, lo importante es que lo mismo, cada imagen se sostiene por sí sola, es decir, cada imagen tiene un valor estético o un valor de dibujo para ustedes en sí misma y desde ahí se va a calificar, pero luego las imágenes juntas también lo tienen. ¿Sí me hago entender, Darwin? Sí, profe, lo entiendo perfectamente. No, es que sobre todo pues, porque yo decidí hacerlo en vectores, profe, porque es lo que, con lo que más he, digamos, compaginado en todo el aprendizaje de este curso, es lo que más me ha llamado la atención y pues con lo que más me siento cómodo. Entonces, y pues como en la guía pues se dice pues que hay que trabajarlo pues desde un punto de vista con buena composición y todo eso, pues por eso pues tenía esa duda, porque pues a la larga los dibujos en vectores o pues el estilo que yo manejo no es que tengan una gran composición, pero sí Ujú. tienen un significado. Si me hago entender, profe. Y mi Claro. última pregunta, profe, para cerrar y no completarlo, es que si el boceto que se pide en la guía puede ser dibujado a mano primeramente para compartirlo en el foro y luego mostrar las imágenes ya en dibujo digital o no. Sí, sí, sobre esa última pregunta, sí. O sea, digamos que no es, no es que se busque o no eso, pero es perfectamente posible. O sea, es también la manera en la que yo pensaba la guía cuando la hice. Es primero unos dibujos de composición, justamente, cuáles serían las imágenes, cómo van, se comparten y ya después de eso se pasan a lo digital. O sea, puede ser en análogo el boceto o también puede ser un boceto rápido digital, compartido y luego seguir trabajando. Entonces, sí, creo que en su caso, que dice que las imágenes son simples, valdría la pena igual señalar las decisiones que está tomando en esos bocetos. Esto va acá, va por esto, por estas razones, esto va aquí, no en otro lado, ¿no? Como explicar un poquito esas decisiones y luego ya en lo digital, pues que se comprende esa sencillez, ¿no? Lo veíamos ahorita en uno de los collages, un trabajo que puede ser de pocos elementos, pero bien relacionados. Entonces, creo que ahí, aquí también se evaluará es como la conciencia de de ese desarrollo de la serie. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Quedan totalmente despejadas mis dudas. Listo. Y respecto a Laura, sí, si quieres, pues en un rato me muestras lo que llevas o hablamos por interno y tomamos decisiones de si se deja así o qué le faltaría o cómo se corre. Y terminemos entonces con la pregunta de Jason para cerrar con las 4:30. Adelante, Jason. Torres. Mi pregunta es, para hacer la serie, bueno, la temática que yo elegí al principio fue el bodegón. Entonces, ¿puedo elegir cualquier imagen del bodegón o me puedo también tomar las imágenes de referencia de las otras unidades anteriores? Y las 6 imágenes de la serie tienen que ir unidas como, o sea, un ejemplo que hay imágenes que una imagen que se compone de 4, ¿sí? Como un cuadrado, una en cada como casilla, o tiene que ir individuales, o también se puede hacer individuales. Bueno, Jason, pues primero, justo esta actividad es la actividad final y dura poco tiempo. También pensando en esa posibilidad de como de reciclar o de reutilizar algunos de los trazados o capas que ustedes ya han hecho. Es decir, se pueden usar, pero pues claro, tiene que haber un proceso de reelaboración o de transformación, algo, sí, como o es nuevo o es el uso de lo que ya traían, pues con un sentido un poco distinto. Es decir, no es que puedas coger las imágenes de todas las mismas imágenes anteriores y presentarlas simplemente, sino que ahí es que hablo de una articulación entre ellas. Podrías tomar los trazados, las capas, volverlas a traer, pensar en los fondos y generar una serie. Entonces, desde ahí sí se pueden usar imágenes anteriores bajo esa salvedad de que hay que tener un trabajo con ellas. Em, Otra pregunta era, preguntando otra pregunta. Bueno,
Gracias, tutor. Bueno, sí. Perdón, que no. Sí, se pueden usar esas imágenes anteriores sin problema. Que Laura está con escribiendo. Ya vamos a cerrar. Listo, perfecto. Bueno, así como vamos dándole cierre entonces a esta última web conference, estaré pues muy pendiente de ustedes por el chat de Teams. Espero entiendan que digamos a veces ha sido difícil como responder inmediatamente, incluso en unos días de diferencia o una semana, pues por el volumen de estudiantes que tenemos. De todas maneras se ha ido explicando las solicitudes, revisando los casos de prórrogas, en algunos casos redirigiéndolos como a los SEATs o a las personas pues, que deben revisarlos. Y pues he ido como respondiendo en la medida de lo posible. En este momento pues ya tenemos cerradas como toda la calificación de la actividad 3 y estoy en el proceso de la 4. Y pues eso para invitarles a seguir pues igual preguntando, conversando por Teams y sobre todo tener en cuenta esto de las últimas dos actividades, ¿no? Son actividades que no nos permiten dar muchos más plazos porque ahorita digamos que la cerró la 4, estamos finalizando la 5, pero apenas se acabe la 5 tenemos como una semana y media para entregar todo calificado. Entonces es muy difícil recibir la actividad 5 fuera de los tiempos, lo recomiendo especialmente, o sea, casi que no se van a recibir extemporáneamente ninguna de las actividades 5, a menos que haya una cosa de fuerza mayor ya demostrable con muchos soportes frente a la universidad, ¿vale? Bueno, mm, muchas gracias por asistir, también como por el esfuerzo que han hecho dentro del curso. Yo sé que no es fácil ni económicamente ni materialmente para algunas personas adquirir dispositivos, comprar programas, las licencias, a veces eso ha sido muy complejo, pero entonces pues espero que lo hayan también disfrutado y que les sirva para sus carreras, como este asunto en digital. Bueno, Profe, qué pena una cosita más que puedo molestar. Profe, lo que pasa es que yo en la tarea 2 me quedé sin computador, profe. Yo no sé si se recuerda que le mandé un mensaje. Entonces le voy a escribir otra vez, profe, para ver si hay alguna posibilidad de recuperar esa tarea número 2. La verdad es que no tenía cómo comunicarme ni cómo hacer los trabajos. Entonces, y le dejé un mensaje por Teams, profe, para que usted vea algo. Yo manejo GIMP, estoy haciendo todos mis trazos en GIMP y se lo recomiendo a los compañeros. Es un programa gratis que pueden descargar y que pueden hacer sus trabajos por ahí. Entonces, para que, profe, si pueden en un espacio que tenga, pues le echo una miradita, me diga pues cómo voy. listo, pues sí, lo que le digo, como que los casos toca revisarlos como cada uno, también depende de eso, como de los soportes, de las excusas, de las posibilidades. Pues bueno, eh, así que gracias por asistir y nos vemos entonces, pues hablamos por el Teams, lo que es ahora. Buena tarde y hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Feliz tarde. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, tutor. Feliz tarde.